Hermanos, buenos días. Es para mí un privilegio y un placer que pueda traer en este domingo la palabra del Señor para impartir a la iglesia. Un saludo a todos mis amados hermanos de la iglesia en la Magdalena, en Tultenango, en la López, los hermanos de Acatlán, y ojalá que estuviesen también nuestros hermanos de la Benito, escuchándonos. Extrañamos a los hermanos, no poderlos ver, los extrañamos a todos, pero esta ocasión puedo y quiero externar lo que el Señor ha hecho sentir en mi corazón acerca de la palabra, y creo que hay mucho miedo por muchas partes. Hay miedo. El miedo a lo mejor no tanto a la enfermedad que actualmente está esparcida, esta epidemia, sino el miedo de hacer muchas cosas, muchas. El hombre ha tenido miedo todo el tiempo, no nada más en las epidemias. Ojalá que pudiera bien tener este tema. Si creo que queda bien, es el Señor Jesús diciéndonos: no tengan miedo. El hombre tuvo miedo por primera vez en Génesis 3, 9 y 10. Así lo dice. Lo voy a leer en la palabra. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es el miedo? Es un sentimiento de inquietud producido por creer que puede suceder algo contrario a lo que se desea. Todos siempre deseamos que nos vaya bien, pero muchas veces tenemos un poco de miedo o de temor a que nos vaya mal, a que no resulte como nosotros pensábamos que iba a resultar. Y siempre hay un poco de miedo o de temor, a veces un poco de terror. Pero ¿por qué el hombre tiene miedo? ¿Dónde pasa? ¿Por qué el hombre antes no tenía miedo? Adán no tenía miedo, pero después tuvo miedo. El plan glorioso de Dios fue estar con el hombre, vivir con el hombre, convivir con el hombre, habitar con el hombre. Ese fue su plan original. Pero, sin embargo, sí tenemos una triste realidad de que nuestro enemigo interfirió. El enemigo de Dios, el enemigo de todo el género humano, ¿quién es? El diablo. ¿Cuánta gente dice que no existe el diablo? Y el mismo diablo dice que no existe. Apoya la idea en el hombre de decir: el diablo no existe. Pero el diablo fue el primero que hizo que el hombre tuviera miedo. Tuve miedo. ¿Y qué fue la reacción al miedo? Esconderse. Esconderse. Se escondió. Bueno, dice: cuando éramos pequeños, hermanos, más de alguna ocasión
Nos infundieron miedo con el propósito de que se obedeciera, que tuviéramos obediencia, que fuéramos obedientes. A lo mejor no les pasa a todos, pero a muchos sí les ha sucedido que cuando son pequeños les dice, o nos decían, o les dicen todavía las personas a sus hijos, si desobedeces, te va a llevar el diablo. Porque a los niños desobedientes se los lleva el diablo. O también, no digas mentiras, porque si dices mentiras, en la noche va a venir el diablo a jalarte los pies. Y así vemos que las mamás, de alguna manera, infunden a los niños miedo. El propósito es enseñarles a obedecer y a no decir mentiras, pero no es la manera. A los niños les dicen a los niños mentirosos, se los lleva al coco. O si no te duermes, va a venir el coco. Y entonces el niño rápidamente trata de dormirse para que no llegue el coco. ¿Cuál es la razón por la que la mamá o el papá o la persona que se encarga de criar a los niños nos infunden ese miedo? Con el propósito de obedecer. Obedece, porque si no, va a venir el coco. Hermanas y papás, yo les recomiendo en el nombre del Señor que no les infundan miedo a sus hijos. Mejor díganles, al Señor no le agrada que mientas. Al Señor no le agrada que desobedezcas. El Señor nos manda y nos dice, no mentirás. Al niño se le dice, no digas mentiras, hijo. Pero ahí está, infundiéndoles miedo a los hijos. En Juan 4:27, el Señor Jesucristo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, hermanos, quiero detenerme un poquito a qué es lo que es el corazón. No se turbe vuestro corazón. Quiero traducir un poco corazón. Corazón quiere decir, no se turbe vuestra alma. No se turbe vuestra alma, hermanos. Ni tenga miedo. ¿Que no tenga quién? ¿Miedo? El alma no tenga miedo. Porque con nuestra alma es con la que tenemos miedo o confianza. No se turbe. ¿Qué es turbar? Turbar es aturdirse o dejar en estado de confusión o de desconcierto. Esa es una turbación. Se turba, se confunde, ya no sabe qué hacer. Está turbado. Y el miedo nos apresura a escondernos. El hombre se separó de Dios cuando decidió desobedecer. Antes andaba con Dios. Después se escondió de Dios y tuvo miedo. Desde entonces el hombre tiene miedo. Por eso surgen las guerras entre las naciones, porque tienen miedo de ser dominados. Quieren el dominio sobre el otro. Y entonces tienen miedo los gobernantes de que otra nación quiera dominarlos. Y surgen guerras y se inventan nuevas armas de destrucción para protegerse, porque tienen miedo a ser dominados. Entonces vemos que el hombre fue separado de Dios por su desobediencia. ¿Qué fue lo que lo separó de Dios? Su desobediencia, su rebelión. Dios le dijo, no comas de este fruto, y el hombre decidió desobedecer. Lo decidió. Decidimos hacer o no hacer. Decidimos. Es nuestra decisión. ¿Cuál fue la consecuencia de su decisión? Una acción. Y toda acción
tiene una consecuencia. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue su consecuencia? Ser expulsado del paraíso. Ser expulsado del huerto del Edén. Estaba feliz, contento y como siempre, de alguna manera, nadie tiene la culpa. Siempre le echamos la culpa al otro. Le dice el Señor a Adán: ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde andas? Es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Acaso has comido? ¿Y qué fue lo que contestó Adán? Pues la mujer que tú me diste. Y cuando se dirigió a la mujer dijo, pues la serpiente. Y así, hermanos, siempre le echamos la culpa a alguien. No nos responsabilizamos de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Siempre. Cuando Dios ve que nosotros nos responsabilizamos de nuestras acciones y que somos responsables de lo que decimos y hacemos, el Señor de alguna manera va a comenzar a tratar con nosotros para cambiarnos y hacernos diferentes y hacernos a su semejanza. Cuando nosotros estamos dando excusas y le echamos la culpa al otro, Dios no puede hacer nada. Nada más que expulsarnos de su presencia. Ser expulsado del paraíso equivale a ser sacado de la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia en el paraíso. Ahí estaba su presencia al 100. Antes andaba en la presencia de Dios. Adán anduvo en la presencia de Dios. Vivía en la presencia de Dios. Andaba, conversaba con Dios. Pero en este momento, después de desobedecer, es echado de la presencia, sacado de la presencia de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? La desobediencia. La desobediencia es un pecado. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. En esta ocasión, el pecado de la desobediencia. Hoy es echado fuera de la presencia de Dios a causa del pecado de rebelión o de desobediencia. A veces decimos, pues es que yo no quiero ser desobediente, pero el diablo. Y le echamos la culpa al diablo. Vemos aquí cómo no queremos tener la responsabilidad de decir, sí, Señor, perdóname, fui rebelde. No, decimos, es que el diablo me tentó. Es que Dios sabe que el diablo. Dios no puede hacer mucho cuando nosotros le echamos la culpa a otro. Cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestra decisión y de nuestra acción, entonces Dios dice, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a sacar de tu problema o de tu situación difícil. Pero mientras que nosotros les echemos la culpa a otros, no vamos a avanzar, no vamos a madurar. Dios quiere que no tengamos miedo. Seguiremos teniendo muchos miedos. El hombre comenzó a tener miedo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para no tener miedo? ¿Qué vamos a hacer? Se nos infundió el miedo. Se nos infundió desde pequeños. Ahora, ¿qué vamos a hacer para deshacernos del miedo? Muchas personas tienen tantos miedos, tanto miedo o tantos miedos, muchos miedos. Miedo a fracasar, miedo a quedarse solos,
miedo a su papá, a su mamá. Otros tienen miedo a sus hijos. Otros tienen miedo a su esposo. Tienen miedo a su esposa. Miedo a quedar en la pobreza. Miedo a morir. Miedo a vivir. Y de tanto que tienen miedo a vivir, algunos deciden suicidarse. Hay tantos miedos, hermanos. Dios quiere tener un pueblo que no tiene miedo, sino un pueblo que confía. Un pueblo lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo gobernándonos, el miedo no tiene cabida en nosotros. Pero cuando no hay el Espíritu Santo gobernándonos, hay muchos miedos. Muchos miedos. Miedo al fracaso. Miedo a no pasar el examen. Miedo a no agradar a los papás. Al papá, a la mamá. Y el miedo produce, hermanos, inseguridad. No están seguros de lo que están haciendo. Dicen, no sé qué hacer. Estoy confundido. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no tengo, no hallo remedio para algunas cosas que me están sucediendo en la vida. Y entonces, el miedo hace su presa de nosotros. Nos aprisiona, nos ata de manos. El miedo. El Señor nos vuelve a decir, no tengan miedo. Y todas estas personas, siempre inseguras, con miedo, crían hijos miedosos, hijos inseguros, hijos inseguros. Tienen miedo. Estos hijos tienen miedo. Tienen miedo a terminar la carrera universitaria y no tener un empleo. Tienen miedo, muchos miedos. Asaltos, asesinatos. Aquí tenemos algunas alternativas para deshacernos del miedo a vivir. Aquí hay algunas. Voy a dar solamente 3. Hay más, pero quiero dar nomás 3 en esta ocasión. Algunos optan por hacer mucho ejercicio y llevar una dieta sana. Hacer yoga y cuanto pueden para tener un cuerpo sano. Porque dicen, lo que dice ya la filosofía, en cuerpo sano hay mente sana. Y voy a librarme de todos los miedos haciendo mucho ejercicio y llevando una dieta sana. Eso dicen algunos. Otros dicen, y otros acuden a la hechicería, al ocultismo, a la brujería, para no tener miedo al futuro. Quieren saber qué les espera. Y así deshacerse de sus miedos y tener seguridad. Buscan con afán su horóscopo. Compran el periódico, ven en el celular, ¿dónde está su horóscopo? ¿Cómo les irá a ir este día? Porque tienen miedo de que les vaya mal, para ver si les va a ir bien ese día. Esto es algunas razones, la forma de tratar de huir del miedo. C. Bueno, la última alternativa que yo quiero dar en esta ocasión, dice, pero hay otros pocos que deciden rendirse a Dios. No seguir apartados de Dios, porque el hombre se apartó de Dios cuando fue lanzado del paraíso. Y la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos decir, pero es que yo no pequé, pecó Adán. Sí, pero por cuanto
hay una generación, un pecado heredatario. No somos fáciles de hacer la voluntad de Dios cuando perdemos la comunión con Dios. Mientras que el niño es inocente y escucha la enseñanza de sus padres y anda en la enseñanza de sus padres, pues sus padres son los responsables de lo que le enseñan, bueno o malo. Pero cuando el niño sabe lo que ya es bueno o malo, entonces el niño decide, y regularmente muchos deciden mejor hacer lo malo, no lo bueno. Porque realmente lo que más se enseña es lo malo, y lo que más se aprende y lo que más se queda grabado es lo malo. Pero hay otros pocos que deciden rendirse a Dios, no seguir apartados de Dios. Y aquí es donde comienza, para estos que han decidido buscar a Dios, una vida segura, sin miedo, confiando en la palabra de Dios, confiando en que la palabra de Dios es verdad. Porque el diablo pone mucha duda acerca de la palabra de Dios. Ataca mucho diciendo, bueno, pues la Biblia no tanto es verdad. No hagas tanto caso a la Biblia. Y pone en las mentes de los hombres que la Biblia, pues, no tanto está escrita por tantas personas que no tanto es verdad. Mejor que anden en sus caminos y en sus propias verdades y hacen a un lado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es firme, es verdad. Dios la ha conservado a través de los años, a través de los cientos o de los miles de años, para que sea para nosotros una guía, una lámpara en nuestro camino de la vida. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Buscando la palabra hallaremos una luz. Sometiéndonos a la palabra de Dios hallaremos una luz para nuestro camino. Confiando pues, por lo tanto, estos pocos que deciden buscar a Dios, confían en que la palabra de Dios es verdad, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando nosotros creemos, venimos a la luz, venimos a la verdad y ahora creemos. Un perdido se halla inseguro y tiene miedo. La sensación de estar perdido es muy tremenda, muy fea. Tan solo hemos visto, somos testigos algunos, de que hemos visto algún perrito que no sabe, que de alguna manera se extravió de su dueño, y vemos al perrito que ve para todas partes y no encuentra a su dueño, corre para acá, corre para allá, no encuentra a su dueño, y vemos que el perrito tiene miedo. Cuando el hombre no encuentra a Dios, tiene muchos miedos. Tiene miedos. Muchas veces no lo reconocemos. Pensamos que somos lo suficientemente capaces de erradicar el miedo de nuestra vida, que somos muy listos, muy sabios. Dice la palabra del Señor, no te confíes de tu propia prudencia. Teme a Dios, apártate del mal. Ese es el consejo de la palabra. Esa es la luz de la palabra. Esto nos libra de tener miedo, porque la palabra es segura y la palabra es luz, lámpara a nuestros pies. Pero si desechamos la palabra, comenzamos a tener miedo.
miedo al fracaso, miedo a que mi hijo vaya a hacer cosas que a Dios no le agradan. Miedos y miedos, muchos miedos. Cuando en verdad platicamos con nuestros hijos profundamente y ellos abren su corazón a nosotros, vemos que tienen miedo. Pero casi no se platica con los hijos o con los nietos acerca de algo profundo. Siempre se habla de algo muy ligero, muy por encima de la vida. Pero si vamos a la profundidad de la vida, el hombre tiene miedo. Miedo a perder su matrimonio. A muchos miedos. La única manera en que nosotros podemos dejar de tener miedo es viniendo al Señor, rindiendo al Señor cada día nuestro corazón. Porque cada día es diferente. Cada día vamos a tener y a enfrentar diferentes y nuevos miedos. Si no vamos al Señor, como dice el canto, cada día a Él, entonces vamos a tener algún miedo por allí que se nos quede, porque no lo llevamos al Señor, para que el Señor trate con ese miedo y no lo quite. Dice, la paz de Cristo hace huir al miedo. Juan 14:29, vamos a leerlo, a ver, busquen en sus Biblias, allí en sus casas, allí en la comodidad de su sillón. Juan 27. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero también mencionar acerca de Marcos 16:8, cómo la iglesia tuvo miedo después de que el Señor se fue. Antes de que el Señor se fuera, los discípulos estaban confiados, estaban con el Maestro, estaban con el Señor, Él los cobijaba, él era su amparo completamente y no tenían miedo. Pero cuando el Señor se fue, comenzaron a experimentar miedo. Marcos 16:8 dice, Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando el Señor andaba con ellos, no tenían miedo. Pero cuando el Señor se fue, en el tercer día, el día domingo, el día de resurrección, fueron las mujeres a buscar al Señor, el cuerpo del Señor, y no lo hallaron, y salieron huyendo, corriendo, despavoridas, y les tomó temblor y espanto. Y con las personas con las que se cruzaban no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Miedo. Se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo, hermanos? Vemos más adelante que mientras que no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón gobernándonos, tenemos miedo. En esta ocasión ellas tenían miedo, ¿a qué? Pues a que fueran tomadas allí en el
en el panteón, ahí en el lugar donde sepultaron al Señor, y las agarraran los soldados romanos y dijeran: ¿dónde está el cuerpo de su Señor? Ustedes se lo robaron. Así es que vamos a agarrarlas a ustedes y nos van a tener que decir dónde está el cuerpo de ese Jesús al que ustedes seguían. Y tenían miedo, mucho miedo. Y corrieron y se los fueron a decir a sus compañeros, los discípulos. Y ustedes saben bien también que los discípulos no les creyeron. Y les dijeron: están ustedes. Vieron alucinaciones. Vieron... No les podemos creer. Ustedes son chismosas. Así les dijeron, que eran chismosas. Y más adelante también se refieren diciendo: pues es que las mujeres fueron las que vieron que no estaba el Señor en el sepulcro. Pero pues son mujeres miedosas. Pero no, hermanos. Después vemos que también los varones tuvieron miedo. Juan 20:19. Juan 20:19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vemos entonces que estaban reunidos todos los discípulos, cerradas las puertas, porque tenían miedo de los judíos, o a los judíos, de los judíos dice. Si en el Espíritu Santo de Dios tenemos miedo, todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, todavía no, y eran todavía temerosos, miedosos. Con el Espíritu Santo somos valientes. El Señor nos llena de valor. Pero sin el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón dirigiendo, conduciendo, gobernando, somos cobardes y tenemos miedo. Vemos entonces, cuando ya cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo, cómo comenzaron a ser valientes. Valientes. En Hechos 2, del 1 al 4, dice así. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿quiénes? ¿Cuántos? Todos los discípulos ahí reunidos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. Fueron llenos todos. Alguna escritura nos revela también que fueron más de 120 allí reunidos, más de 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A veces no sabemos qué es el Espíritu, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces despreciamos también hablar en lenguas. Decimos: no, pues es que ya hablar en lenguas no se usa. O el apóstol Pablo dice que no es tan necesario. Muy posiblemente no sea tan necesario hablar en lenguas, pero lo que sí es necesario es que tengamos la seguridad que tenemos dentro de nuestro espíritu el Espíritu Santo dirigiéndonos y conduciéndonos a toda verdad y a toda justicia, porque así lo dice el Señor Jesús: les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador,
el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, es muy importante que nos aseguremos de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Llámese bautismo, o llámese llenura, o llámese de otra manera, que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Posiblemente, si algún hermano quisiera recibir el Espíritu Santo o no está seguro de que tiene el Espíritu Santo de Dios, pues dirigirse a los ancianos de la iglesia para que, imponiéndole las manos 3, 4, 5 ancianos juntamente, reciba el poder del Espíritu Santo. Es importante que tengamos la seguridad de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, dirigiendo y conduciendo nuestras vidas. No, hermanos, es que yo no hablo en otras lenguas. No importa si no hablo en otras lenguas, pero tiene la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios la está conduciendo, qué bueno. Y si está hablando en otras lenguas, está bien. Sabemos que el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice, pues en la iglesia, en la congregación, en la reunión, evítese en las lenguas para que no haya confusión. Es correcto, pero dice, pero en la intimidad de nuestra casa, allí hablemos con Dios en lenguas, cosas inexplicables, porque el Espíritu gime por medio de lenguas. Sí, es cierto que hay muchas versiones y dicen a veces que las lenguas son diabólicas, otras son lenguas humanas, otras son invenciones. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, nos aseguremos que son lenguas del Espíritu Santo, que no vivamos vidas que no agradan a Dios y hablemos muchas lenguas. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Esas lenguas no son de Dios, son del diablo o de los demonios. Y nosotros decimos, ay, es que yo hablo en lenguas. Pero si no hay verdaderamente una dirección del Espíritu Santo de Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. Sigue diciendo, con el Espíritu Santo, en el amor no hay temor. Juan 4:18, vamos a dejar de leerlo. 4:18, Juan 4:18, en el amor no hay temor. Y ya todos lo sabemos como iglesia, porque el amor echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Porque pues hay miedo a morir. Ay, ¿qué tal si me da este COVID o este coronavirus? Si me muero, voy a cuidarme para que no me dé el coronavirus y me muera. Está bien, cuídese. Todos debemos de cuidarnos, cuidar la vida que Dios nos ha dado. Tener cuidado, no ser irresponsables. Tenemos que cuidarnos, pero no por miedo, sino por amor. Por amor a nuestra familia. Porque si alguien de nosotros falleciese, pues vamos a dejar en el dolor a alguien de nuestra familia. Si fallecemos por descuido, porque nos importó no poco usar un cubrebocas. Ay, ¿para qué lo uso? Por amor a nuestras familia, tenemos que usarlo. Ahí nos estamos cuidando, con responsabilidad. Y también la palabra de Dios dice, sométanse a sus autoridades. Y la autoridad de salud ahorita nos está diciendo, usen cubrebocas, cuídense, estén en sus casas lo más tiempo posible para que no se estén exponiendo al virus en la calle a través del contacto social. Entonces, esto es responsabilidad, no es miedo, es responsabilidad. Amados hermanos, vemos entonces que el miedo viene cuando somos separados de Dios, cuando vivimos vidas separadas de Dios. Llenos del Espíritu Santo somos valientes. Comenzaron los discípulos a predicar la palabra. Comenzaron a predicar, a publicar la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo. Primero estaban encerrados y miedosos, ya lo leímos,
pero ahora comenzaron a predicar y a hablar públicamente la palabra. Hechos 2 del 1 al 4. ¿Y cuántos se convirtieron? Más de 3,000. Pablo, que negó al Señor 3 veces porque no tenía el Espíritu Santo que lo guiara y que lo condujera, ahora está predicando públicamente a voz en cuello, y más de 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo nos da valor para hacer lo que Él nos dirige a hacer. Ya no hay miedo. Predicaron con valentía. Ya no se encerraron. Ya salieron a predicar. Que se provocó una persecución, sí, porque el diablo siempre estará contra el reino del Señor, contra la predicación de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que Dios ama y atrae a todo aquel que le busca, y que a todo corazón que viene contrito y humilde ante Él, no le echa fuera. Y entonces, cuando este corazón se rinde a Él, ya no tendrá más miedos. Hermano, hermana, si hay miedo en nuestro corazón, vayamos al Señor para que este miedo huya de nosotros. No tienen por qué estar allí nosotros. Y tenemos que predicar que el Señor vive y reina, no nada más en el cielo, vive y reina en el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes. Con viva voz, con fuerza, decir: tú eres, Señor, el que moriste, pero resucitaste. Yo también morí, pero resucité ahora en ti. Morí para el mundo, no le intereso al mundo, no soy de ningún valor para el mundo, pero ahora tengo valor para el Señor, porque a Él le costé caro, le costé sangre. A precio de sangre fui comprado. Fuimos comprados a precios de sangre. Guardemos y cuidemos nuestro corazón para que no tengamos miedo y dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos dirija, para que no tengamos miedo ni a esta pandemia, ni a ninguna circunstancia de la vida, pero tengamos cuidado de de someternos al Espíritu Santo de Dios día con día, amados hermanos. Gracias, Dios les bendiga, y vamos a hacer una oración corta para que el Señor grabe su palabra en nuestro corazón y no sea robada por nuestro enemigo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido también que la selles en el espíritu de cada uno de mis amados hermanos que están en sus hogares, en sus casas, que tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, les haga reflexionar y puedan meditar y puedan, Señor, dar un tiempo a ti para saber si tienen el Espíritu Santo gobernando sus vidas o no. Y, Señor, si no fuera así, puedan ellos rendirse a ti y podamos, Señor, venir a ti para ser llenos de tu Espíritu Santo y no tener miedo a vivir, no tener miedo a la pandemia, ni tener miedo ni a otros ataques de nuestro enemigo que vienen para derrotarnos, para hacernos sentir miedo. Señor, ahora en tu nombre también reprendo, como hijo tuyo, reprendo todo espíritu de miedo del pueblo tuyo, de tus hijos, de los comprados y lavados con tu sangre. Reprendo todo miedo para que vengamos a ti, Señor, y tú nos des tu paz. Porque cuando tenemos tu paz, se va el miedo. Porque tenemos tu paz.
porque tu paz es Espíritu Santo en nosotros. Fuera de ti, Señor, el mundo quiere darnos paz a través de muchas trampas y de muchas maneras, pero se termina aquello y vuelve otra vez el miedo a la vida de la gente. Nosotros no así. Queremos, Señor Jesús, Señor, siempre tener tu paz. Gracias, Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta pronto. Amén.